Apple anunció el pasado lunes los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max y en este video lo estaré comparando con el iPhone 15 Pro del año pasado para decirte qué cambió y cuál debes comprar. Así que comencemos. De forma inicial estos teléfonos son prácticamente idénticos excepto por un cambio en la pantalla que te estaré hablando en la siguiente sección y que ahora el nuevo iPhone 16 Pro tiene un botón en su lado derecho dedicado solamente a la cámara. De ese botón estaremos hablando en la sección de cámara, pero otro cambio de diseño sería de que estos teléfonos son un poquito más pesados comparado con el pasado iPhone 15 Pro y que ahora en cuestión de colores ya no tenemos el azul titanio del iPhone 15 Pro, sino que ahora el iPhone 16 Pro llega a un nuevo color dorado. En la parte de la pantalla es donde empezamos a ver grandes diferencias, ya que los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max aumentaron un poco de tamaño. Ahora el iPhone 16 Pro es de 6.3 pulgadas comparada con la 6.1 del iPhone 15 Pro y el iPhone 16 Pro Max es de 6.9 pulgadas comparadas con la 6.7 del 15 Pro Max. Es por esa razón que los teléfonos son un poquito más grandes y más pesados, pero Apple aumentó el tamaño de la pantalla reduciendo bastante los bordes de la misma. Ahora bien, en cuestión de la tecnología de la pantalla estamos viendo lo mismo, ya que verás un panel a 120 Hz con un brillo de 2000 nits y otros aspectos que ya conocemos de estos teléfonos Pro. En realidad, si siempre has querido un teléfono más grande, pues obviamente los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max serían la alternativa para ti, pero quizás pudieras considerar también estos nuevos teléfonos para no comprar el modelo Pro Max y comprarte quizás el modelo regular, ya que ahora es un poquito más grande que el pasado iPhone 15 Pro. En el caso del procesador, como era de esperarse, tenemos uno nuevo, el A18 Pro, comparado con el A17 Pro del iPhone 15 Pro. En cuestión de desempeño, este es un poco más rápido, 15% en la parte del CPU y 20% en la sección de gráficos. Sin embargo, entre el iPhone 15 Pro y el 16 Pro no hay diferencias en la parte de inteligencia artificial, ya que ambos llegan con esta tecnología. Lo único que pudiéramos decir que es una diferencia entre el 15 Pro y el 16 Pro en la parte de desempeño es que Apple mejoró el sistema para disipar el calor del iPhone 16 Pro para que se pueda mantener más tiempo en el tope del desempeño y que no se sobrecaliente y baja un poco la brillantez o el desempeño del procesador, una diferencia cuando lo comparamos con el iPhone 15 Pro. Por lo demás, realmente no hay muchas diferencias en este procesador y yo no me enfocaría entre escoger un teléfono o el otro, solamente dejándome llevar por el nuevo procesador. Ahora bien, si hablamos de la cámara, es otro factor donde el iPhone 16 Pro se despega del iPhone 15 Pro, ya que este llega con un nuevo sensor de cámara principal de 48 megapíxeles, el cual es mucho más rápido que el pasado iPhone 15 Pro. Es esta rapidez del nuevo sensor de la cámara que le permite al iPhone 16 Pro poder grabar videos a 4K a 120 cuadros por segundo para que los videos en cámara lenta tengan una resolución bastante alta. Incluso luego de grabar estos videos en cámara lenta vas a tener una interfaz para poder cambiar la velocidad de estos videos para que tengas muchas opciones a la hora de editar y producir estos videos en cámara lenta. Sin embargo, otra diferencia del iPhone 16 Pro y 15 Pro es que como esta cámara es más rápida, Apple promete que realmente no hay nada de tiempo de espera entre tocar el botón de tomar una foto y que se capture la misma. Por otro lado, la cámara ancha de los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max recibió una gran mejora, ya que ahora es de 48 megapíxeles comparada con la de 12 megapíxeles del iPhone 15 Pro y Pro Max. Esto significa que esta cámara ahora permite capturar fotos con mejor resolución y gracias a píxeles más grandes pues vas a poder tomar mejores fotos de noche y de día para que las fotos tomadas con la cámara ancha se vean muy bien, algo que siempre ha sido una gran deficiencia en los teléfonos Pro. Además de estos cambios en la cámara principal y en la cámara telefoto, como era de esperarse, ahora el iPhone 16 Pro regular, el modelo pequeño, tiene la nueva cámara telefoto de 5X que anteriormente era solamente exclusiva del iPhone 15 Pro Max. Sin embargo, otro importantísimo cambio en el iPhone 16 Pro es que llega con un nuevo botón dedicado a la cámara para que puedas utilizarlo para abrir la misma y tomar las fotos, pero también tiene otras funciones más. Este botón te permitirá tocarlo un poco para enfocar y entonces apretarlo un poco más para capturar la foto y vas a poder hacer un doble toque para poder interactuar con diferentes funciones y aspectos de la cámara para que puedas cambiar, por ejemplo, cuán borroso quieres que sea el fondo de la imagen cuando capturas fotos en modo de retrato,
que puedas cambiar la apertura, el acercamiento, en fin, vas a tener múltiples funciones con tan solo tocar y deslizarte en este botón. Esto no termina aquí, ya que ahora el nuevo iPhone 16 Pro tiene una mejorada aplicación de cámara enfocada en la parte de grabar videos, para que a la hora de grabarlos tengas diferentes opciones de cómo quieres grabar ese audio. Ahora el iPhone 16 Pro te permitirá escoger si quieres grabar todo el sonido de la escena que estés grabando, si quieres grabar solamente las voces de las personas, o si quieres tener que parezca como un estudio, que parezca que las personas te están hablando directamente al micrófono. Así que vas a poder tener diferentes opciones a la hora de grabar video y de cómo quieres que se grabe ese audio. En realidad diría que ahora la cámara de los nuevos iPhone 16 Pro es una verdaderamente enfocada en los profesionales, pero eso no termina aquí, ya que Apple ha mejorado la parte de los estilos fotográficos, una función que habíamos visto ya anteriormente, pero ahora tiene muchas más opciones para poder controlar los tonos, los colores, en fin, vas a tener muchas funciones más para poder crear ese estilo bastante único para ti, para que puedas tomar fotos que realmente siguen ese estilo que quieras tomar. Como puedes ver, realmente la cámara del iPhone 16 Pro es una mejora sustancial comparada con la del 15 Pro, pero diría que la diferencia más marcada es en los teléfonos regulares, ya que ahora el iPhone 16 Pro pequeño tiene la cámara telefoto, algo que el iPhone 15 Pro pequeño del año pasado no tenía. Dejemos a un lado la cámara y hablemos ahora de la batería, y es que Apple promete hasta 4 horas más de uso gracias a la eficiencia del nuevo procesador y a este nuevo sistema de enfriamiento del teléfono. Sin embargo, el iPhone 16 Pro también llega con un mejorado sistema de carga rápida, pero solamente de forma inalámbrica. Ahora los iPhone 16 Pro y Pro Max pueden cargar sin cable hasta 25 watts, comparado con los 15 watts del pasado iPhone 15 Pro. Esto significa que vas a poder llegar a 50% de batería en tan solo 30 minutos, pero desafortunadamente no vimos diferencias en cuestión de la velocidad de carga cuando utilizas un cable. En la parte del almacenamiento no vemos diferencias entre el iPhone 15 Pro y el iPhone 16 Pro, ya que el iPhone 16 Pro pequeño sigue empezando con 128 GB, mientras que el iPhone 16 Pro Max sigue comenzando en 256 GB. Así como vimos con los iPhone 16 en la comparativa que hice, los iPhone 16 Pro y Pro Max no llegan con un aumento, así que estarán costando cuando lleguen al mercado lo mismo que costaban los iPhone 15 Pro cuando llegaron el año pasado. Al menos eso estará sucediendo en Estados Unidos. Ahora bien, yo sé que es un poco difícil saber el precio exacto de los iPhone 15 Pro y Pro Max, porque Apple descontinúa estos modelos cuando anuncia los nuevos teléfonos, pero si hacemos una búsqueda, por lo menos en Estados Unidos, puedes conseguir un iPhone 15 Pro regular en 825, casi menos de $900, así que estamos hablando de una diferencia entre 100 a $200 comparado con el nuevo modelo. En fin, luego de considerar todos estos aspectos como el precio, la batería, la cámara y más, ¿cuál entonces vale la pena comprar? ¿El iPhone 15 Pro o el iPhone 16 Pro? Yo creo que cuando analizamos todos los cambios que te mostré en esta comparación, creo que hay una diferencia bastante sustancial, especialmente entre los modelos pequeños. En este nuevo iPhone 16 Pro realmente prácticamente todas las cámaras son nuevas, excepto la cámara de selfie, ya que vimos mejoras en el sensor principal, en la cámara ancha, y que obviamente ahora el modelo pequeño tiene la nueva cámara telefoto. Tampoco podemos olvidar que en ambos teléfonos ahora la pantalla es más grande, el teléfono tiene un poco más de batería, así que si analizamos todo esto, pues considero que los iPhone 16 Pro y Pro Max realmente son un cambio bastante grande cuando lo comparamos con los iPhone 15 Pro. En la parte del procesador yo no me enfocaría para nada en ese punto, ya que ambos teléfonos son bastante rápidos, llegarán con las funciones de inteligencia artificial una vez llegue iOS 18.1, pero si consideramos las cámaras, la batería, especialmente la llegada del botón de cámara, si eres una persona que te gusta mucho tomar fotos con tu teléfono, pues creo que los iPhone 16 Pro superan al iPhone 15 Pro. No obstante, eso no significa que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max son malas opciones, realmente son buenos teléfonos, son rápidos, especialmente el iPhone 15 Pro Max con su cámara telefoto, pues es una alternativa bastante buena, pero si eres una persona que valora mucho la idea de tomar imágenes con tu teléfono y también videos, pues creo que el iPhone 16 Pro y Pro Max son mejores alternativas este año. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta comparación entre el iPhone 16 Pro y el iPhone 15 Pro? ¿Cuál de estos piensas que es la mejor opción para comprar este año? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios de este video. También te recuerdo que ya hice en este canal una comparación entre el iPhone 16 y el iPhone 15 para que las puedas ver y conozcas más sobre estos teléfonos, pero si quieres conocerlos mucho más, en este canal yo estaré comprando tanto el iPhone
iPhone 16, el iPhone 16 Pro Max, los nuevos AirPods, los nuevos relojes. Así que si no te quieres perder esos videos, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas esos videos. Ahora que hemos llegado al final, si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.